Bueno, César, muchas gracias por acompañarnos. Estamos acá un grupo de empresarios de tecnología chilenos. Algunos Ujú, también, hay un colega que es peruano y bueno, ujú. Marcelo que es un poco chileno, un poco peruano, un poco boliviano. Ya. Eh, Está bien. y nos encantaría tener la oportunidad de conversar contigo porque son empresas de tecnología que están buscando expandir sus negocios hacia otras Ujú, geografías. Entonces, claro. nos parece súper interesante tu experiencia emprendedora, empresarial. Ujú, Ellos ya saben que tú fundaste o cofundaste una compañía que se llama Space AG, que se dedican ujú, a la digitalización, por llamarlo de alguna manera, con imágenes satelitales del campo o de la ujú, agricultura. ¿Ah? ujú, Han sido catalogados como una de las top 10 empresas en esta industria a nivel latinoamericano. Hace un tiempo atrás levantaron más de $1 millón en fondos de capital ujú, y han elegido Chile como uno de los mercados de destino. ujú. A finales de diciembre salió un artículo en el Diario Financiero Sí. donde estabas tú, tu socio, hablando sobre cómo llegar a Chile. Entonces nos Ujú. interesaría que tú nos puedas, bueno, presentar en lo que estás, contarnos un poquito de tu experiencia emprendedora y Sí. ahí tenemos algunas preguntas que ir haciéndote. Así que Ya, muchas gracias y excelente. bienvenido. Excelente, encantado de poder apoyarlos. Sí, yo soy biólogo de profesión, les doy un poquito de intro sobre mi persona y de ahí paso a hablar un poco sobre la empresa. Yo soy biólogo de profesión, aunque nunca ejercí la biología, solo por un periodo de tiempo muy corto, y de ahí hice una maestría en interpretación de imágenes de satélite. La biología estudié en Estados Unidos y la maestría la hice en Italia. A partir de esa maestría en interpretación de imágenes de satélite, yo fundé una empresa hace más de 20 años. Lo que antes era un spin-off, que hoy día se llama una startup, salíamos de la universidad un grupo de profesionales con diferentes backgrounds. Habían arqueólogos, habían ambientalistas, habían geólogos, y cada uno tenía una ambición desde su carrera, desde su background, y la imagen del satélite permitía pues ver desde el espacio diferentes características, cualidades que era muy difícil verlas caminando como si uno fuera una hormiga. Entonces de ahí es que sale la primera empresa que fundo yo en Italia, que se ocupaba de generar valor agregado a partir de imágenes de satélite para resolver problemas, por ejemplo, contaminación del ambiente, monitorear la erosión de la costa. Teníamos proyectos en Australia para monitorear incendios forestales junto a la NASA. En China monitoreamos fuentes de agua, reservorios de agua. En Libia recreamos zonas arqueológicas en 3 dimensiones. En Bosnia recreamos la cartografía después de la guerra. En fin, una serie de proyectos. En Bolivia teníamos un proyecto de monitoreo del lago Titicaca con el Banco Mundial, ¿no? Todos estos proyectos tenían como base la posibilidad de generar más valor a partir de una fotografía. Y es así como después de muchos años regreso a Perú para replicar el mismo modelo, brindándole servicios al Estado, al gobierno, para monitorear la deforestación, para construir planes de ordenamiento territorial con los gobiernos regionales, ¿no? Cómo la imagen te podía dar información para, de alguna manera, manejar mejor el territorio. Pero en esa aventura, muchos de los contratos, de las licitaciones que yo tenía, se quedaban al 80-90%, porque habían zonas que no lográbamos cubrir sin nubes, porque el satélite obviamente toma una foto, pero si hay nubes no puedes hacer mucho ahí, ¿no? Entonces decidí importar los primeros drones comerciales, es decir, drones de ala fija, aviones, y ahí apliqué todo el conocimiento de lo que había ganado en Italia, que era poder emplear sensores o cámaras infrarrojas o térmicas para monitorear el territorio, principalmente ver temperatura, diferencias en temperatura, ver infrarrojos, cambios en nivel de clorofila, y todo eso lo aplicamos a agricultura. Y es así como se funda Space AG, que es la empresa que va netamente a responder problemas del agricultor. En esa aventura, nuevamente, comenzamos a volar las principales agroexportadoras de Perú. Hablo hace más de 7 años ya, ¿no? Y las volábamos de forma gratuita. Es decir, íbamos y como ya teníamos los equipos, volábamos. Y el objetivo ahí era entender la problemática del usuario, cuál era su verdadero dolor, su verdadero pain, ¿no? Entonces imprimíamos estas hojas en acero, hojas grandes, ¿no? Como pósters, y íbamos donde el agricultor y le decíamos, mira, tu campo, desde arriba,
y el agricultor nos decía, mira, ahí tengo plantas muertas, o mira, ahí he tenido problemas con alguna plaga o alguna fuga de agua, en fin. El agricultor conoce su campo, ¿no? Entonces él por primera vez reflejaba todas esas problemáticas, pero en una imagen, en un papel. Y así lo íbamos replicando y haciendo con diferentes agricultores y entendiendo qué problemáticas eran transversales a más de un productor, ¿no? Entonces habían problemas en proyecciones de cosecha, problemas de riego, problemas de plagas, enfermedades. Y eso nos permitió eh, entender mejor cómo empaquetar esta solución. Entonces ya teníamos los problemas definidos y había que construir un software para poder visualizar la información. Y antes de construir el software, decidimos investigar con mi socio, con Guillermo, que es amigo del colegio de toda la vida también, ¿no? Nos conocemos de toda la vida. Decidimos investigar primero si existía ya un software antes de crearlo. Y es así como viajamos a Estados Unidos, a Silicon Valley, a ver empresas de tecnología. Fuimos a Oregon también, a diferentes ferias. Yo estuve en Francia viendo. En fin, encontramos un par de empresas, startups también, de Israel principalmente, y una nos respondió que ellos tenían un secret sauce y que no estaban interesados, como una fórmula secreta, y que no estaban interesados en colaborar con nosotros. La otra empresa nos dijo que la región de Latinoamérica no era su foco y que tampoco estaba interesada. Y es así como decidimos desarrollar el software para poder ver esas imágenes y poder generar valor, ¿no? Pero ya no era un papel, una impresión en grande, sino que era una herramienta real para que el agricultor pudiera usarla, ¿no? Creamos un equipo y ahí comenzó la aventura también de levantar capital, semilla de inversionistas, en vender esta idea que todavía no era un producto, pero había gente que decía, bueno, esto tiene un potencial. Levantamos al día de hoy cerca de $1,500,000 y construimos un equipo bastante sólido, gente muy capaz. Eh, Se construyó esta plataforma para poder ver imágenes de drones, de satélites, tener alertas, tener accionables en base a diferentes variables como la falta de agua, el crecimiento de las plantas, las plagas, ¿no? Y eso también nos llevó a entender la necesidad del agricultor, porque ya teníamos una plataforma muy bonita donde se cargaba información, pero el agricultor tenía problemas pues en el día a día, tenía que contratar más gente, se le iba la luz, tenía que arreglar la bomba de agua, tenía plagas, en fin. Entonces, su prioridad no era la carga de información en la plataforma que para nosotros era muy bonita. Entonces dijimos, analicemos nuevamente el proceso, en este caso el agricultor, el usuario, ¿no? Cómo hacen el día a día para llenar información. Entonces, nos dimos cuenta que se iba al campo con una libreta, con un cuaderno de campo y apuntaba, ¿no? La hilera 8, la planta 25 y contaba frutas, por ejemplo, 200 frutas. Y lo iba apuntando y así replicaba lo mismo para evaluaciones fitosanitarias, plagas, ¿no? La arañita roja, el chanchito blanco, fugas de agua, cuánto ha regado, el pH, la conductividad. Todo eran papeles y hojas que iba almacenando en archivadores, en folders. Y dijimos, ¿y qué pasa si optimizamos todo ese proceso? Que el agricultor se cree su propio formulario, pero en un celular o en una tablet, y que él se vaya al campo y digitalice todo ese proceso hasta que llegue a un Excel como resultado en el cual no tiene que copiar nada de información en Excel, sino que el Excel se llene. Desde el celular que ha llenado la información en campo, ya termine en una plantilla de un Excel o en un dashboard, en un Power BI, en un Tableau algo más sofisticado, ¿no? Y eso es lo que hicimos, ¿no? Le dimos forma a todo esto y hoy día operamos en más de 6 países con más de 1,000 usuarios y creo que somos una de las startups que está buscando transformar, que es nuestra visión, ¿no? Transformar la alimentación del planeta para poder ser más sostenibles, que el agricultor sea más eficiente, que la calidad de vida del agricultor pueda ser mejor, ¿no? Interesante la experiencia, César. Te iba a decir ahí que, bueno, primero fue la comprensión del problema y luego la búsqueda de la solución. No al revés. No es que partieron, oye, ¿qué estos drones para qué servirán? Sino que comprender profundamente el problema y lo que hay alrededor de él, ¿no? Correcto, sí. Sí, ese es un punto interesante, ¿no? Y creo que no soy yo que lo diga, pero hay muchas personas que lo comentan también, que uno se enamora mucho de la solución, porque una vez que comienzas a desarrollar un software, y para las personas que están en tecnología, es como que tu hijo, ¿no? Tú lo has creado y tú quieres que siempre crezca y crezca, pero dejas de lado el análisis del problema. Y al final, pues ahí está realmente donde uno tiene que trabajar, con el usuario, en poder encontrar lo que nosotros llamamos early adopters o personas que adoptan la tecnología temprana
y darle esa tecnología o construir la tecnología junto a ellos, porque son ellos que conocen realmente cuál es la problemática, ¿no? Entonces ahí uno va focalizando exactamente dónde hay más valor al resolver un producto o al resolver un problema a través de ese producto, ¿no? Y ahí, César, cuando hablas de Early Adopter, que es un tremendo tema, ¿no? Mm. Una manera de entender este Early Adopter fue estas campañas que hacían de, como tú dijiste, de censar o de monitorear los campos sin cobrarle. Y ahí empezaron a Ujú. darse cuenta cuál era, que habían, no sé, pues, agricultores distintos, que habían unos que declaraban que querían algo. Ujú. ¿Cómo fue que te diste cuenta que efectivamente había un mercado ahí? Había un mercado porque el agricultor, cuando yo le decía en base a qué riegas, y el agricultor me decía, pero fácil, pues mira, haz un hueco acá, agarra la tierra y está húmedo o no está húmedo. Yo decía, bueno, está bueno si tienes 1 hectárea tal vez, pero si tienes 1000 hectáreas, ¿cómo haces? ¿No? O si tienes una plaga o alguna enfermedad que te está atacando, ¿cómo vas y evalúas? ¿Cómo sabes dónde está atacando? ¿Te paseas por las miles de plantas que tienes? ¿No? Entonces ya como que uno pensaba y decía, sí, pues no es que yo más o menos a ojo veo, ¿no? El ojímetro, ¿no? Estas plantas, estas zonas aquí, ¿no? Es como el pescador también, ¿no? El pescador va y lanza y pesca, pero a ver, anda tú y lanza, no pescas nada, ¿no? Como que uno tiene esa información ya dentro de uno y más o menos sabes por qué. Ahora, eso llévalo a una metodología, llévalo a un proceso, a un software para que ese proceso se pueda replicar y se estandarice. Si logras eso, vas a decir, este lote o este cuartel, esta zona del campo produce más. ¿Por qué? ¿Qué variables han influenciado para que la producción sea eficiente? Ahora, dentro del campo en el que estamos nosotros, que es bien complejo, porque hay muchas variables para manejar. Un gerente el otro día me decía, César, a mí no me interesa ser más productivo, a mí me interesa ser más rentable. Y eso quiere decir que yo tengo que disminuir la variabilidad que tengo, porque yo hoy día, por ejemplo, puedo tener un margen de utilidad en mi campo entre el 10-15%, porque la cosa hoy día está dura y los costos y el fertilizante han subido de precio, ¿no? Y el flete ahora con el tema de la guerra, pero mis proyecciones de cosecha pueden llegar a un 20% de margen de error. Entonces, esta persona está jugando un juego pues un poco al azar, ¿no? Está en el casino tirando dados y a ver Claro. si funciona o no, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay mucha variabilidad, hay mucha incertidumbre. ¿De qué? De variables que no maneja todo a ojo y depende de asesores y de terceros. Entonces, ahí obviamente hay un potencial enorme, ¿no? Y en eso, César, cuando toma la decisión de salir y de mirar otros mercados, hoy día ya está 6, 7 países, nos dijiste, Uh -huh. seguramente mucho de tu experiencia previa en Europa, todos los países que nos señalaste al principio. Uh ¿Qué es -huh. lo que tuviste que ir resolviendo para dar este salto de decir, bueno, ahora estoy listo para ir a otro país? Y en Sí. eso, según la noticia que en el diario financiero que te contaba, ¿por qué Uh Chile -huh. como cabeza de playa? ¿Qué aprendizajes Sí. tienes ahí que ya puedes salir y qué viste en Chile que tienes una oferta superior? Sí, es una buena pregunta. Tú te das cuenta cuando tu producto realmente tiene fit con el mercado. ¿Por qué? Porque ya tú no tienes que ir tocando puertas y buscando, sino que ya hay personas que te buscan. Y ya te buscan para solucionar problemáticas bien definidas. Entonces encuentras patrones. Entonces tu producto ya se puede vender. Ahí ya comienza la guerra o el reto de escalar. O sea, yo pongo $1 o $1 y tengo con ese peso, podría recuperar 10 o 100 o 1000. Entonces ahí ya es otra estrategia, es como yo llego a conquistar más mercados, porque si esa estrategia funcionó en Perú y conquistamos a los mayores agroexportadores en arándano, en uva, en espárragos, en paltos, en fin, ¿cómo hago yo para buscar países similares, por ejemplo Chile, en el cual tienen uva, tienen arándano, tienen cítricos, en fin? El manejo es muy parecido, es más, los asesores son casi siempre los vas a ver en Perú, en Chile, en Colombia, en fin, eh, pero puedes escalar de una manera orgánica, es decir, tengo que construir un proceso que podría ser el proceso que ya tenemos en Perú, replicarlo, pero para eso necesito capital, porque tengo que contratar gente que comience a mover la rueda también en ese país. Y así hicimos Chile y lo replicamos también en Colombia ahora que está iniciando y ahora estamos viajando a Estados Unidos y a México para potenciar también el mismo proceso, ¿no? Sí. Y en este proceso de aprendizaje, ¿cuáles dirías tú que fueron las principales fricciones que has tenido? Lo estás viviendo ahora, estás escalando a varios países.
Ujú. Si pudieras darle un consejo a los empresarios que están acá escuchándote, ¿cuáles son las dos o tres cosas que ellos debieran fijarse o tener muy presentes a la hora de empezar a tomarse una cabeza de playa? ¿Qué ha resultado para ustedes? ¿Qué errores a lo mejor tú dirías, oye, cuidado con esto, nos podrías dar? Sí, sí. O sea, yo creo que hay muchas cosas que uno podría analizar, ¿no? Una de las cosas claves, y no solamente en la expansión, yo diría en general, es lo complicado o lo arduo que es contratar gente válida, ¿no? Porque tanto en otros países como en el mismo país donde uno inicia, tienes que formar un equipo y ese equipo va a ser el que va a mover la rueda, ¿no? Tú vas a depender mucho de esas cabezas iniciales para que repliquen lo que funcionó bien en el país donde iniciaste, ¿no? Entonces, ese proceso de contratación es prácticamente interminable, porque siempre estás buscando gente válida y tratando de conquistar gente que ya tiene un trabajo muchas veces, porque esa gente es válida y ya tiene una posición, ya le pagan mucho dinero. Y si le pagan mucho dinero, tienes que tener alguna herramienta para poder ofrecerle algo para que esa persona venga a trabajar contigo, ¿no? Entonces ahí ya es otro discurso, pero tal vez a través de stock options, ¿no? A través de vesting. Hay diferentes mecanismos que se pueden usar, pero ya no es el dinero, ya es una visión de la empresa, ya es un tema que va un poquito más allá de yo te pago $1 más o $1 menos, ¿no? Entonces ahí es donde yo concentraría mucho los esfuerzos, porque si vas a tener equipos que no son muy sólidos y vas a depender de ellos para comenzar a conquistar diferentes países, es como el juego del Risk, ¿no? No sé si alguno ha jugado, yo de joven jugaba a conquistar diferentes países y a conquistar el mundo, ¿no? Entonces tenías que tener una estrategia bien clara de dónde poner tus fichas, ¿no? Cómo mover de un lado a otro. Es bien parecido, ¿no? Al final es un juego todo y hay que divertirse en el proceso, porque si no, uno la pasa más mal con la cantidad de estrés que se genera, ¿no? Ahora, en esto del juego, César, supone declarar las cosas que vas a hacer y también las que no vas a hacer. Porque en el camino emprendedor de repente te habrán salido algunos clientes que te piden algo que no es exactamente lo que decidiste hacer, pero de repente la plata es plata y entonces de repente los empresarios se diversifican tempranamente y empiezan a tomar cosas que no tienen que ver con el negocio principal. ¿Cómo Ujú. lo has resuelto tú? ¿Qué has aprendido ahí? ¿Qué nos Sí, sí, recomendarías no, mirar? totalmente de acuerdo. Sí, uno comienza tratando de buscar estos early adopters, en el caso de tecnología, pero muchas veces estas empresas que adoptan tecnología temprana, y especialmente las más grandes, ellos tienen ideas que funcionan solamente para ellos, por lo mismo que son de una dimensión tan grande, ¿no? Y ahí uno tiene que estar muy atento, porque si no, uno pierde el foco, ¿no? Y uno tiene que tener muy claro que uno está buscando soluciones transversales a más de un usuario, a más de una problemática. em, y creo que ahí uno se puede perder, ¿no? Porque tal vez uno dice, no, ese es el más grande, el que me lleva, pues se lleva el 60% de mi facturación, me deja el dinero ahí, ¿no? Y tiendes a no querer perderlo, ¿no? Porque obviamente mueve la aguja, pues, ¿no? Pero ahí uno tiene que ser muy estratégico yo diría que va de la mano también a lo que uno puede planear o planificar dentro del roadmap de producto y de la estrategia que uno se plantea, ¿no? Porque si uno ya tiene una estrategia, que no digo que tenga que ser tallada en piedra, puede variar, pero ya al menos tienes los lineamientos muy claros de dónde quieres ir y dónde no quieres ir, ¿no? Al menos nosotros, ejemplos concretos, nosotros nos trazamos el objetivo de atacar el mercado de cultivos intensivos, llámese cultivos de alto valor, superfoods, arándanos, uva, paltos que tienen una rentabilidad alta, y no aceptar cultivos extensivos. O Mm. sea, maíz, soya, en caña, en fin. ¿Por qué? Porque la rentabilidad en esos cultivos no era tan alta y la probabilidad de adoptar tecnología para esos productores era menor, ¿no? Mm. Em, Al inicio decidimos también no tomar proyectos de investigación por investigar algo nuevo y ver qué se podía hacer, sino dijimos concentrémonos en el software. El software tiene que ser la plataforma donde podamos integrar información de satélites, de drones, de terceros o del mismo productor, del mismo agricultor. Pero ahí tiene que llegar toda la información y tiene que ser la plataforma única. Es como, no sé, el SAP, ¿no? O como el HubSpot, o no sé, dependiendo qué software uno lo vea, ¿no? Hacia el futuro, que están controlando, que están prácticamente manejando millones de cantidades de información, ¿no? Hoy día es interesante porque hoy día sí tenemos un centro de investigación
para poder generar más valor y probablemente transformar eso en productos o soluciones que la empresa, o sea, Space AG, pueda adoptar ya a nivel comercial. Pero ya hay un proceso bien definido, ¿no? Entonces el Sí, riesgo ya está medido. ¿Por qué? Claro. Porque estos proyectos de investigación y desarrollo, y escuchaba que había ahí un tema también con Corfo, están financiados por el Estado peruano. Es decir, hay proyectos que, si yo soy un agricultor, una empresa, un agroexportador, quiero innovar, el Estado a mí me devuelve dinero en base al impuesto a la renta, en base a lo que yo pago a final de año. Entonces hay que buscar estas fórmulas que funcionan muy bien para crear este círculo vicioso y que el dinero no sea una limitante, ¿no? te iba a hacer ahí una pregunta a propósito de lo que estás señalando. Sí, Tú eres una empresa tecnológica, empezaste a traer drones cuando probablemente nadie hablaba de drones. Hoy en día ya uno ve que caen ahí en la guerra y todo. sí. ¿Cómo has hecho para, para estar siempre al límite de la tecnología en una industria que, por un lado, tiene prácticas antiguas del papel y la hoja, pero Sí, por otro lado, la tecnología mundial en lo que tú estás está siempre como al límite? ¿Cómo gestionas sí, eso, esa tu área de I+D, sí. lo que vas entregando a los clientes? Sí, ahí yo creo que tiene que ver mucho con la determinación de uno, ¿no? De querer estar siempre innovando y buscando y adaptando y escuchando la problemática, tratar de ver cómo adaptas las soluciones tecnológicas a esas problemáticas. O sea, yo te cuento una anécdota. Cuando estaba en Italia, y otra vez hace más de 20 años, con la empresa Space Data ya, nosotros íbamos a las municipalidades, a los gobiernos regionales, a tocarles la puerta, así físicamente, a tocarles la puerta y a decirles, nosotros tenemos imágenes de satélite, desde arriba podemos controlar tu territorio. ¿No? Ellos nos decían, pero ¿qué hacen ustedes? ¿No? O sea, imágenes de satélite, parece que vienen de Marte, ¿de dónde vienen? Nosotros no tenemos ni computadoras y ustedes nos están vendiendo imágenes de satélite, ¿no? Entonces era algo demasiado futurista para esa realidad en ese entonces. Pero a los pocos años salió Google Earth, ¿no? Y ya la gente comenzó a ver imágenes de satélite y ahí tocamos la puerta y decía, ah, ustedes son los de Google Earth, ¿no? Nosotros decíamos, no, no somos los de Google Earth, pero ya entiendes lo que hacemos, ¿no? O al menos tienes una idea de por dónde viene. Y en el tema de agricultura ha sucedido algo muy parecido, ¿no? Nosotros comenzamos a volar drones y éramos también marcianos volando drones en agrícola, en fundos o fincas o huertos, y hoy día hay agrícolas que ya tienen sus propios drones, que ya vuelan ellos mismos y nosotros les hemos vendido drones y los hemos capacitado y todo, y ya es parte del proceso interno, ¿no? Entonces sí, hay que estar como que un paso adelante siempre, tal vez un poquito early y eso puede jugar en contra, porque tal vez la adopción de la tecnología tiene como que un valle muy, muy profundo y en ese valle puedes morir si no eres sólido o no logras sobrevivir esa primera fase, pero si logras sobrevivir yo creo que ahí están los resultados, ¿no? Y antes de darle la palabra a los empresarios que están acá, tal vez mi última pregunta, ¿cómo han ayudado tus inversionistas? Dos preguntas ahí. Por lo Mm, general, algunos empresarios tienen como un dolor de guata al invitar a otros a participar de mm, la propiedad porque no saben bien qué valor van a aportar o cuánto mm. por qué. ¿Cómo lo han Ustedes enfrentado parte de la ustedes? propiedad. Y esos socios estratégicos, esos inversionistas, están acompañándolos con dinero inteligente o solo son financistas pasivos? ¿Qué es lo que tienes ahí? Sí, hay de todo, porque al inicio cuando tú vendes la subrayo, idea, no existe un producto. Entonces, quien te cree son tus amigos del colegio, familiares, tal vez alguien que ha escuchado, este loco está haciendo esto y me parece interesante, ¿no? Y lo que te ponen como ticket no es muy alto, pero ahí comienzas, ¿no? Y ya tu empresa comienza a tener una valorización, porque ya hay dinero. Alguien dijo, oye, yo creo en esto y cuesta 100. Y de ahí vas sumando a gente con mayor peso, mayor relevancia, ¿no? Hay gente muy interesante que se ha sumado a la empresa hoy día, ¿no? La gente que yo aprecio mucho. Y ya también hay inversionistas, fondos de inversión en la línea de agrotecnología, de la cual sí hemos obtenido, pues, mentoría, ¿no? Aceleración, para entender un poquito por dónde ir, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Eso es algo muy complejo porque no es fácil encontrar mentores en la línea de agrotecnología, ¿no? O sea, ¿quién antes ha logrado tener un éxito o haber hecho algo fuera de lo tradicional? No hay muchos, diría muy, muy pocos, si es que existen, ¿no? Y encontrar que esas personas te asesoren también es interesante, ¿no? Eh, entonces, sí, hoy día hay inversionistas de diferentes partes del mundo también, ¿no? En algunos ha sido smart money, en otros ha sido dinero
capital, semilla, para seguir pagando planillas, pero, pero creo que es una maratón, ¿no? O sea, lo que se viene ahora, ya después de cerrar la ronda de semillas, es la Serie A, y ahí sí hay una serie de due diligence que hay que seguir, ¿no? Entonces ya el checklist se convierte en algo mucho más empeñativo, algo más oneroso, y ya hay la gente que pone su ticket, lo que pensamos nosotros es que la empresa ya va a tener una valorización tal, con la cantidad de usuarios, clientes que tenemos, que va a bordear entre los 5 y 10 millones de dólares. Entonces, ahí quien invierta va a tener que ser alguien muy, muy estratégico, ¿no? Qué buena. Sí, me gusta mucho escucharte. Tú, por lo que te escucho, nunca tuviste este recelo de entender que el juego era colaborativo y que tenías que invitar gente que tuviera conocimientos, redes, plata, ¿cierto? Por lo tanto, para ti es como natural dar este salto ahora a la Serie A con inversionistas con fondos. Ujú. ¿Estás buscando fondos también en Chile Sí, yo creo que ya o el mundo se hizo un más pañuelo, global? o sea, Sí, pues. ya no vemos las zonas geográficas. Hoy día yo veo cultivos, entonces tú me dices, ¿dónde hay arándano? Bueno, ahora está en Chile, hay arándanos en Ecuador, está iniciando, hay arándanos en México, hay arándanos en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica, en Marruecos. El límite geográfico, si viene un inversionista de Marruecos y me dice, César, me encanta la idea, yo quiero transformar el planeta, quiero que la alimentación cambie, tengo 5 millones, lo analizamos quién es y vemos. Si la cosa funciona, adelante. Sí, hay Y Combinator ahí, ¿no? U otro Sí, parecido. sí, 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 sí. si tuviera, para de verdad hacerte ya la última, ¿qué, qué par de cosas le sugeriría a estos empresarios que están aquí escuchándote que pusieran más atención, más fuerza? Nos dijiste al principio, ojo, que el recurso humano es estratégico. Y cuando Sí. leemos las noticias tuyas, ustedes tienen acá una ex ejecutiva que es de la empresa exportadora de frutos más importante de Chile, por Ujú. ejemplo. Pensando a ese nivel, ¿o qué otra cosa más tú pudieras eh, mirar tu experiencia y decir, oye, ojo, no cometan este error? Tenemos el Sí. del equipo. U otro que tú pudieras Sí. decir, O sea, "Mm, yo más que errores en sí, hay dos niveles, ¿no? Uno puede decir, mira, estos son las cosas que nosotros hemos vivido y que de alguna manera, pues, han influenciado el crecimiento, pero al final cada uno va a jugar su partido y puede variar, ¿no es cierto? Dependiendo de la línea que estás siguiendo, dependiendo de la suerte que puedas tener, dependiendo del capital que puedas haber levantado, de la billetera que uno tiene. Pero más allá de eso, yo creo que hay algunos puntos muy, muy claros que cualquier persona o empresario debería tener en claro, ¿no? ¿No? Y dentro de eso yo los tengo apuntados. Es un propósito bien definido, un propósito muy, muy bien definido de qué es lo que quieres cambiar en este planeta o a nivel regional o a nivel país o a nivel de tu localidad, lo que sea, ¿no? Priorizar lo importante y ahí conecto con tu pregunta, no hacer todo lo que todo el mundo te pide, sino realmente lo que es importante, que está en línea con esa visión, confiar en lo que realmente puedes lograr, hay cosas pues que no puedes lograr y mejor asociarse a otro, ¿no? Aprender de los momentos difíciles, que van a haber muchos, pero ahí hay aprendizaje y mucho, ¿no? Defiende y emplea tus talentos porque tú sabes el poder que tienes y sabes en qué eres mejor que otros. Sé tercamente obstinado por tu objetivo, porque si vas a subir la montaña, no te puedes tirar atrás cuando estás en el medio, ni a tres cuartos, ni siquiera cuando llegaste arriba, porque igual tienes que bajar, ¿no? Aprende a medir y asumir riesgos. Aprende a medir y asumir riesgos. ¿Qué riesgos realmente puedes tomar y qué riesgos no deberías tomar? Controla tu cerebro y sus miedos, porque probablemente no llegues a la cima porque el cerebro tuyo no va a lograr vencer esos miedos. Utiliza la tecnología para cambiar el planeta y la vida de millones. Esos son algunos de los puntos claves que yo dejaría para cualquier emprendedor. oye, excelente, súper inspirador, sobre todo porque partiste con una declaración de querer cambiar cosas en el mundo y mejorar la agricultura global y eso me imagino que es parte de lo que un ejecutivo del nivel de la ejecutiva que tienen acá motiva, más que a lo mejor el sueldo, sino que el sentido de propósito que hay detrás y la Seguro, invitación a seguro. crecer. Seguro. Eso totalmente de acuerdo. O sea, una empresa que hoy día no tenga un propósito, creo que es una empresa que no tiene una visión clara de lo que es el planeta y hacia dónde deberíamos estar apuntando
no como empresarios, sino como grupo de personas que habitamos en un lugar y que hemos venido para aportar algo, ¿no? Y si viniste y no aportaste y pasaste, creo que vas a tener que regresar a aprender algo. Entonces, mejor hacerlo en Exacto, esta que en la próxima. reencarnado en una especie, en un pájaro, en algo así. Oye, le quiero ofrecer la palabra si algún empresario tiene algún comentario, empresaria, alguna persona que nos está acompañando aquí, si quiere hacerte alguna pregunta. Sabemos que tienes poco tiempo y que vas camino para el aeropuerto, así No hay que problema, no hay problema. tenemos ahí tal vez un par de preguntas. Ujú. Si alguien quiere ser el primero, adelante. Él o la primera. Se pueden desmutear, ¿ah? No hay problema. Sí. Si alguien O quiere, yo se han aquí tengo quedado una... muy confundidos o muy sorprendidos de algo que he dicho que tal vez no debí decir. No, está bien, está bien. Está Sorprendido, bien porque las redes sorprendido. hay que construirlas, entonces es súper importante escuchar a un empresario extranjero que está tomando un negocio acá y los desafíos, el mindset que tiene, la ambición, son cosas fundamentales. Así que bueno, 30 segundos si alguien no dice nada. Sí, yo tengo acá Hugo, un... adelante después Luis. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Hugo Riveros de camponestado.com. Mira, nosotros tenemos una startup de monitoreo, monitoreo de variables también agroclimáticas, pero en base a sensores en tierra. Ujú. ¿Ya? O sea, estamos del otro lado, eh, directamente, ¿no es cierto?, midiendo humedad de la tierra y estamos por ese lado del monitoreo. Entonces, Ujú. obviamente me siento muy cercano a tu caso, Ujú. y me parece que tu crecimiento ha sido obviamente destacable y una, digamos, eh, y motivante, Excelente. porque, porque básicamente todo lo que dices tiene sentido, no es que haya sido un golpe de suerte, no es que haya sido, bueno, ha sido una mezcla de todo, pero sobre todo ese tema del propósito, esas cosas que son más internas y que tienen que ver mucho con el crecimiento del emprendedor. Ujú. Eh, Eso me llamó harto la atención porque eh, eso es algo que no se puede, digamos, traspasar, algo que tiene que nacer. Entonces Ujú. eso es lo que a veces me falta a mí, digamos, como emprendedor. Entonces, es bueno recordarlo, que gente como tú que está ya en otra etapa, lo siga recordando y no diga cosas frías, sino que en el fondo eh, hable de esas cosas que motivan fuerte. Entonces, bueno, nosotros estamos recién, bueno, llevamos 4 o 5 años, pero aún estamos en una etapa donde estamos creciendo hacia Perú, aquí Ujú. con otro empresario del grupo, con Jimmy. Ujú. Eh, entonces, se vienen hartas cosas muy interesantes y por eso me gusta harto tu ejemplo y bueno, y estamos en la misma industria, entonces Ujú. espero podamos ahí tener conversaciones. Seguro. Eh, claro, nosotros desarrollamos tanto el software como el hardware también, son estaciones de monitoreo, o sea, Ujú. son Ujú. 5 años de iteraciones de estas estaciones. Ujú. Eh, y eso, pues, vamos bien, pero ahí nos falta ese empuje y yo estoy Claro. seguro que con tu ejemplo de motivación y de propósito podemos alcanzarlo y acelerar nuestro crecimiento. Ujú. Yo ahora estoy Tienes tomando... que mandarle el brochure, tienes que mandarle el brochure al tiro. Sí, Eso, ya está. eso. Ujú. Bien, pues gracias Hugo. Excelente. Sí, sí. Rodrigo, Ya, Roland. bueno, Gracias. ¿Hay Aló. alguna dificultad específica que hayas tenido para entrar acá en el mercado chileno? ¿Alguna dificultad? Ahí no te Sí. escuché bien, disculpa. ¿Hay alguna dificultad que hayas tenido para poder ingresar al mercado chileno que ha sido más difícil que otro? No, 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 no. Es más, yo diría, el mercado chileno me ha parecido bastante fácil porque el chileno no te pregunta por precio. Le haces una presentación de tecnología, escucha, te dice, bueno, envíame la propuesta. El colombiano no le has enviado la propuesta y te está diciendo que ya es caro. ¿Y el peruano?
El peruano es un híbrido, dependiendo quién es. Si lo tiene el amigo o no. Si lo tiene el amigo, lo va a comprar sin ni siquiera escuchar la propuesta. Mira, interesante tip. Sí. Es un buen dato, sí. Rodrigo Roland, tú tienes una pregunta. Sí, Adelante. gracias, Cristian. Quería preguntar algo similar a lo de Juan. O sea, primero, César, agradecerte la disposición para conversar con nosotros. Súper motivadora tu historia, así que se agradece. Y justamente quería consultarte qué diferencias has visto tú entre el mercado peruano y el mercado chileno. Yo tengo una empresa básicamente de outsourcing y de desarrollo a medida, que está bastante ya consolidada acá en Chile, y estamos desde hace unos 6 meses entrando a Perú. Nos ha ido relativamente bien, Excelente. pero sería ideal tener algunos tips tuyos respecto a las diferencias que has visto en el mercado, como por ejemplo este que comentaste ahora recién. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que en general la cultura del peruano y del chileno es bastante similar, especialmente a un cierto nivel, ¿no? Cultural. Son muy parecidos. Em, hay mucho networking que hacer, ¿no? O sea, si tú llegas a ingresar a la red de contactos, porque son como que familias, ¿no? Quien controla la agricultura son 10 gatos, 10 familias. En Perú igual, ¿no? Quien controla son pocos. Ahora, en Chile, en el caso de agricultura, hablo netamente, hay mucho más atomización, o sea, hay pequeños productores de 10, 20, 50 hectáreas. En Perú encuentras promedio de 100 para arriba, ¿no? Son grandes, ¿no? Pero igual, o sea, al final hay patrones en los cuales tú dices, al final la tecnología les suma valor y tú tienes que romper esa barrera para que el usuario final entienda el valor que tú le estás sumando. Entonces, tal vez ir un poquito, dependiendo quién es el usuario o quiénes son los usuarios, porque tú puedes definir diferentes niveles de usuario. El que firma el cheque, el gerente general, que él va a analizar ROI, va a decir cuál es mi retorno sobre la inversión. El usuario que tal vez está en la computadora, en algunos casos, o está en el campo, que va a usar un sensor o va a usar tal vez algún dato que tú le estás brindando, y él quiere resolver un problema. No le interesa si cuesta 1, 10 o 100. Él quiere resolver su problema, ya que el cheque lo firma el gerente, ¿no? Entonces, creo que uno debería analizar patrones, quién toma decisiones y a qué niveles, o quién influencia en la toma de decisión, y si logras tener un mapa, al menos una idea muy clara de cómo se mueve esta toma de decisiones, yo creo que tanto Perú como Chile son muy, muy similares, ¿no? En temas de algo que me gusta, y lo vuelvo a mencionar con el tema de Corfo, también ahí hay un proyecto interesante en el cual estamos participando, y con ASOEX, ¿no? La Asociación de Exportadores, de Agricultores. En Perú estamos replicando algo bien parecido, que uno puede buscar estos mecanismos en el cual el dinero en sí ya no es una barrera. O sea, me cuesta esto, uy, muy caro. Eso no debería existir cuando estás llevando tecnología, porque tú puedes encontrar soluciones de quién financie ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces ahí tú tienes que concentrar en darle al centro, darle realmente a donde tú quieres, darle al centro y solucionar ese problema. Financiado por un tercero, tal vez, ¿no? Y eso se puede hacer. En Perú, en Chile, hoy día se puede hacer. Modelo de negocio Hay ahí. que crear. No te preguntamos eso, pero esa era como mi última pregunta. Pero ahí la estás Sí. respondiendo. ¿Cómo has hecho para ir ajustando tu modelo de negocio dependiendo de la realidad local? Dicho sea de paso, acá está la directora por el lado de Corfo de esta iniciativa. Así que me realiza ver si después podemos Súper. engancharte o podemos ver cómo hacemos reciprocidad contigo también. Cuenta con nosotros Excelente. en lo que nosotros podamos y las redes de contacto nuestras para apoyar tu soft landing acá también. Luis Vera, tienes Excelente. una pregunta y después Rodrigo, ojalá que alcancemos, si la hacemos corta, Yo, las últimas yo- dos preguntas. hola, mira, básicamente entender. Perdona, dale. ¿Perdiste el audio, creo? Estoy muteado. Aló, aló, ahí. Ahora sí, ahora sí. Ya, mira, bueno, yo estoy un poco entre medio entre lo que mostró Hugo recién y Sí. un poco lo que haces tú. Nosotros Sí. somos una empresa de tecnología, hacemos mucho desarrollo GIS. Ajá. Hemos conocido empresas que trabajan acá en Chile en temas de análisis de campo, Sí. bueno, hay hartas empresas, nosotros trabajamos con el Ministerio de Agricultura, hacemos desarrollo de temas de análisis de tanto climático, tanto Sí. para producción de uva y otras cosas. Entonces, yo no sé si tú estás en el tema de la agricultura de precisión, del riego de precisión, las dos cosas, la visualización temporal a nivel de proyección. Por ejemplo, nosotros hicimos
tenemos unas soluciones que son para ver cuál es el impacto climático de la producción de uva en los próximos 20, 30, 40, 50 años, de manera de poder determinar dónde se hacen las plantaciones de estos cultivos en los próximos años. Y eso solamente con análisis raster y todo lo que tiene que ver con imágenes satelitales. En conjunto, este es un trabajo que hicimos en conjunto con la Universidad Católica de acá, con una área de agronomía que tiene que ver con cambio climático. Entonces, me gustaría entender un poco en cuál de esas aristas está tu negocio. Porque también, así como lo mencionó con Hugo, que también con Hugo estuvimos en otro programa, tal vez podríamos hacer alguna vinculación también respecto de lo que hacen ustedes conjuntamente con lo que hacemos nosotros. Sí, no, encantado de colaborar. Para responder ahí tu pregunta, nosotros nacemos como una empresa de software. O sea, nuestro core inicial era el vuelo de drones. Sacamos esto, a pesar de que hoy día todavía volamos drones, y también volamos drones en diferentes países a través de terceros, pero nos especificamos muchísimo en lo que era software, que sea una herramienta muy, muy flexible. Si tú quieres crear una evaluación fitosanitaria, lo puedes hacer. Si quieres evaluar la cantidad de kilos cosechados, lo puedes hacer. Si quieres evaluar el ingreso del personal con un QR, un código barra, lo puedes hacer. Es decir, todo tu proceso en el sector agrícola, desde el ingreso de la persona, en qué bus vino, cuánto cosechó, llegó a packing, llegó al punto de destino, la trazabilidad, todo ese proceso lo podemos automatizar a través de herramientas tecnológicas. Ahora, también tenemos una plataforma donde puedes ver imágenes de drones, de satélites, puedes crear correlaciones entre la producción, la plaga, el riego en sí. Y aparte, tenemos el centro de investigación para hacer proyectos netamente de investigación que tal vez al final del proyecto dices, mira, no resultó. No leímos en el centro esa variable que queríamos monitorear y no pasó nada. Es un proyecto de I+D. Pero si hay un resultado positivo que se puede empaquetar y se puede comercializar, eso pasa a ser parte de Space AG, donde ahí sí se comercializa a través de módulos, el módulo de fitosanidad, el módulo de riego, el módulo de fenología, en fin, lo que sea, ¿no? Lo que está abajo de todo son herramientas tecnológicas muy, muy flexibles para que el agricultor no tenga que adaptarse a un proceso distinto, sino que la herramienta te permite usarla de una manera muy simple y mantener tu proceso. ¿A qué me refiero? Te vas al campo, ¿no? Estoy en el huerto, en el cuartel 1, contando fruta. Ok, papel y lápiz, contando fruta. Eso de ahí lo llevo a un Excel, al final del día o al día siguiente. ¿Correcto? Entonces la persona pasó de una hoja de papel y lápiz a un Excel, copia, pega, generó un gráfico. Es un proceso que ya lo tiene mapeado, ya tiene su Excel como resultado, sus curvas y todo. Lo que nosotros le decimos es, mira, tu papel y lápiz lo vamos a llevar ahora al celular, en digital. Te lo creas con este formulario digital, que es como un Google Forms de la agricultura. Perfecto. Y la información que he recolectado en campo va a terminar en un Excel. ¿Qué Excel? El mismo que tú me vas a dar. Porque los campos que tienes ahí se van a llenar con la información que has recolectado en campo. Y también vamos a generar el gráfico, igual como lo tenías, en rojo, en verde, en azul, igualito. Entonces su proceso se ha mantenido. Lo único que lo hemos optimizado. Porque en vez de mandar 50 personas al campo, hoy día manda 10. En vez de esperar 2, 3, 4 días en tener la información hasta que alguien la digitalice, hoy día la tiene en segundos. En vez de cometer errores en el proceso de pasar del papel y lápiz al Excel, que se equivocaban en sus proyecciones, hoy día si hay un error está desde el campo, que lo han digitalizado mal. Pero ya no hay, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ¿dónde está el beneficio? El beneficio está en decirle, no te preocupes, vas a hacer lo mismo, pero yo te lo voy a hacer mejor, más rápido, más simple. No te preocupes, no te estoy rompiendo un esquema, te estoy diciendo, no, ahora tienes que usar este formato que va a cambiar de color y tienes que llenar 50 campos más, pero ¿cómo se mastica? ¿Cómo se come esto? No, es igualito, es como tú lo haces igual, ¿no? Oye, súper importante lo que está. acaba de decir acá, César, porque mejor, más rápido, más simple. Son tres elementos, son tres palabras muy simples, sencillas, pero pueden hacer toda la diferencia. Mejor, más barato, más simple, más cerca. Sí. Rodrigo, última pregunta y te dejamos en libertad. No vaya a perder el vuelo. No hay problema. Rodrigo Lozano, tienes que desmutearte. Ahí estoy. Hola, te agradezco la presentación, súper clara y motivadora también. Yo voy por el otro lado, en el fondo nosotros estamos terminando ya, o sea, estamos con un producto bastante consolidado acá en Chile, tenemos ganas de salir. Hasta el momento tenemos cero inversión, me interesa mucho, tú hablaste que inicialmente, bueno, hubo algún tipo de inversión.
A mí lo que me complica siempre es qué espacio va quedando para tomar decisiones y permitir que otros entren más grandes, porque al principio uno vende por muy poco Sí, y en el fondo es con la cómo lo organización. hicieron ustedes. Cuando tomaste la decisión, ok, ¿cuánto vendo? ¿Cuándo sigo creciendo? ¿Y cuándo empiezo a salir y buscar nuevos inversionistas? Sí, es una pregunta muy, muy buena. No creo que hay una fórmula exacta porque nuestra realidad es completamente distinta a otras realidades. O sea, estar en Silicon Valley y levantar 1,5 millones, eres uno más del montón. En nuestra realidad, levantar 1,5 millones en un sector como el nuestro, en el agro, es una cosa de locos, ¿no es cierto? O sea, yo inicialmente no me hubiera imaginado poder levantar ese capital al día de hoy, ¿no? Este, Otra cosa es que yo creo que uno nunca está dispuesto para ceder una parte de tu empresa, ¿no? Es como que otra vez tu hijo que se lo estás dando a otro, ¿no? Y se lo estás dando en partes. Entonces, nunca vas a estar preparado, pero si tú tienes la visión clara de lo que quieres lograr y te das cuenta que metiendo uno vas a recuperar 100 o lo vas a hacer crecer en forma exponencial, ahí sí tiene sentido, ¿no? Ahora, yo no digo que tengas que levantar capital, porque si tú tienes la posibilidad de tener un producto que el día uno vendas y para generar ese producto no has podido financiarlo tú mismo desde tu bolsillo, genial, ¿no? Y ya levantarás capital en una siguiente fase, si es necesario. En el caso de nosotros no era necesario porque teníamos que construir un software de cero y no nos iba a dar Ya. la billetera para poder llegar a eso. Igual para contrataciones importantes, para Chile, para Colombia. O sea, si queremos crear un equipo sólido a nivel comercial, a nivel de soporte, a nivel de desarrollo, hay gente muy, muy válida y ahí compites pues con Microsoft, con IBM. O sea, los talentos se los llevan ellos, ¿no? Entonces, si realmente quieres garantizar, ¿no?, que Google no esté tocando de la puerta a la persona que trabaja contigo, un mínimo le tienes que garantizar, y todo es dinero al final, pues, ¿no? O gran parte, asociado a lo que decía, que la visión tiene que ser muy clara, porque hay gente que también le pueden ofrecer $1 o 100 más y te va a decir, no, yo trabajo en esta empresa porque creo en la visión y me motiva más que me pague 100 o 1000, ¿no? Entonces, yo ahí pasaría esa pregunta porque creo que no hay una fórmula perfecta. O sea, lo que yo te puedo comentar en este momento puede variar muchísimo si estás en Silicon Valley o si estás en Europa o si estás en África, y va a depender mucho de la solución que tú tengas, si necesitas mucho capital, si es un software as a service, si requieres mucho de la parte hardware y en la parte hardware necesitas capital tal vez, o tal vez es solamente un tema de consultorías, asesorías, donde la mano de obra a nivel de construcción o de hardware no es tan intensiva, ¿no? Entonces, Ujú. Ya. y vas un poco por olfato también, ¿no? Vas un poco por olfato porque vas viendo el mercado cómo viene, ¿no? Y dónde puedes, en qué momento, ¿no? Hasta cuánto levantar, cuánto pedir, cuánto valorizar tu empresa, ¿no? Y cuando ustedes han abierto en otros países, ¿abres instalando oficinas, contratando alianzas con oficinas locales? ¿Cómo lo han hecho? Sí, hoy día también diría que es distinto a lo que hubiéramos pensado hace 3 años, tal vez sin pandemia. Hoy día nosotros en Perú dejamos la oficina, ya es todo virtual, completamente virtual, y hay más de 30 personas trabajando en el equipo. ¿Y por qué? Porque a medida que fuimos creciendo, ya desde antes de la pandemia nosotros teníamos gente en diferentes países, ¿no? Y nuestras reuniones las hacíamos con Zoom, con Meet, antes de la pandemia. Pero nosotros nos agarró la pandemia y fue como que una transición muy, muy, muy fácil, ¿no? Pero ya la pandemia asentó como que este aprendizaje de que la parte física, si bien es bonito estar con gente y poder escribir en una pizarra y exponer tus puntos de vista, nos dio a entender que podíamos seguir creciendo en diferentes lugares sin tener que tener un punto físico en común. Y hoy día hay gente en Brasil, en Colombia, en Chile, ¿no?, en Perú, en diferentes lugares, en fin. Entonces, la parte física de tener a una oficina ahí, no necesariamente es tal, porque como nosotros, antes de abrir Chile, comenzamos a ofrecer las soluciones desde Perú y comenzamos a cerrar ventas. Y dijimos, se puede hacer desde Perú esto, pero sería bueno también tener a alguien en Chile, ¿no?, que pueda apalancar eso y fortalecer. Porque la gente en algún momento te dice, oye, ¿tú tienes oficina en Chile? No. Ahora, ¿qué pasa si te digo, sí, tenemos una persona ahí o tenemos un grupo de personas, ¿quieres que te visiten? Ah, sí, por favor, ¿no? Porque te hablan con el mismo Ya. dejo y cachai la onda.
ese sí le compro, al peruano no le compro porque no habla igual que yo. Tal vez hay un límite ahí, ¿no? Tal vez hay una barrera. Puede ser, no lo sé, ¿no? Pero la parte física, material, de tener ahí una puerta que tú tocas y algo, hoy día no la veo como una limitante. A menos que ofrezcas un servicio que sí requiere atención al cliente y necesites después tener ese, ¿no? Pero yo no lo vendría, otra vez, la división geográfica de decir, aquí tengo una oficina, aquí termina Chile, aquí comienza Perú, yo diría que cada vez como se está moviendo el mundo, no la veo una limitante. ¿Eh? Ok, Excelente, muchas gracias, muchas gracias. César. De nada. Marcelo Barrón, ¿quieres cerrar o comentar algo? No, Para que- simplemente agradecerle a César por sus apuntes, el compartir sus impresiones sobre el proceso de emprendimiento. Yo prácticamente entiendo que estaba con la hora, entonces no he querido sumar más tiempo a eso, pero sin duda que se va a abrir el espacio para poder seguir conversando. En este grupo hay empresarios que pueden complementar muy bien la línea de negocios en las que está César y viceversa. Yo creo que ahí puede haber un espacio para hacer sinergias, así que me parece que hay que cultivar ese contacto, esa relación, y nada más que agradecerle, ¿no? por su tremendo aporte y sus insights sobre cómo es este proceso de emprender y de escalar el negocio más allá de las fronteras del país propio, ¿no? Básicamente eso. Excelente. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, César. Estamos en contacto. Y en lo que podamos nosotros colaborarte, nos escribimos y nos ponemos a tus órdenes Sí, también. seguro que sí. Si quieren, Cuenta mi con correo nosotros. es cesar@spaceag, el nombre de la empresa, .co, como CEO de Colombia, CEO de Ajá. Company. Y sí, si me escriben una línea, me dicen, yo estoy en esto, me gustaría colaborar encantado. O sea, todo lo que pueda sumar para ambos, siempre bienvenido. Excelente. Excelente. Súper. Muchas gracias y que tengas un muy buen viaje. ¿A dónde Muchas te vas gracias. ahora? Muy bien. Excelente ¿Te presentación. vas para Estados Unidos? Para ¿O te Argentina. regresas? En Estados Unidos voy el Argentina. 22-23 para el World AgriTech. Sí. Wow. Excelente. Bueno, éxito en todo, que te vaya muy bien. Buen viaje. Gracias. Empresario, Hasta usted, luego. un gusto por haberlos visto. Nos vemos pronto, pues. Gracias, César. Muchas Hasta gracias. pronto. Que estén muy Muchas bien. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Marcelo. Muchas Chao, gracias. Cristian. Pronto. Chao, Chao, Cristian, que María estés muy Elizabeth. Que bien. estés bien. Chao, César, Rodrigo. muchas Chao. gracias. Chao a todos. Gracias.